Supercrack Estrella presenta cosas satánicas con apariencia de algo normal. Monumento Baphomet Triumph of the Human Spirit New York. Wikipedia nos dice que el Triumph of the Human Spirit New York es: el triunfo del espíritu humano es una escultura de granito negro del año 2000 de Lorenzo Pase, instalada en Foley Square de Manhattan, en el estado estadounidense de Nueva York. Según la ciudad de Nueva York, el monumento abstracto de 50 pies, 15 metros, y 300 toneladas se deriva de las formas de arte Gambaran de los antílopes hembras chihuahua. La escultura está ubicada cerca de un cementerio africano redescubierto de la era colonial, y su estructura de soporte alude al pasaje medio de la trata de esclavos. La obra fue encargada por el programa Present for Art del gobierno de la ciudad de Nueva York. Pero yo aquí en esta escultura de granito negro veo a Baphomet, con su mano señalando arriba al cielo y su mano señalando abajo al infierno. Lo que es arriba es abajo, y por cierto no soy el único que puede ver esto. Hay una persona posando en esta abra escultura de granito negro, que realiza la mano cornuda, y es que la gente es lista y lo puede ver como yo claramente. Alrededor de esta escultura de granito negro hay otras no muy lejos y son tan satánicas como la que se muestra aquí. Muy cerca está una catedral que tiene realizados en la piedra una especie de profecía bastante negra para el mundo, sin contar las obras de arte que hay dentro, que son bastante satánicas con apariencia de obra de arte como esta del triunfo del espíritu humano. En realidad en todo el mundo podemos ver estas obras satánicas camufladas, es cuestión de querer ver la realidad. Victoria. El arco del templo de Baal City planeado para Nueva York ha sido cancelado en este mismo lugar en el año 2016. El templo de Baal no está llegando a Times Square en Nueva York el próximo mes. Esta es una gran noticia, y representa una victoria increíble para los cristianos en los Estados Unidos. Como se verá a continuación, el New York Times, Snopes y toda una serie de otros principales medios de comunicación informaron el mes pasado que todo estaba en camino de reproducciones del gigante de 48 pies de altura, que estaban delante del templo de Baal, en Palmyra, Siria, para poner simultáneamente en Times Square en la ciudad de Nueva York y Trafalgar Square en Londres durante el mes de abril. Pero ahora que no va a ocurrir. El único arco que se va hacia arriba estará en Trafalgar Square, y no va a ser el uno del templo de Baal. En lugar de ello, el Instituto de Arqueología Digital ha cambiado los planes y será la colocación de una reproducción del Arco del Triunfo que los romanos construido originalmente en Palmyra y que no tiene nada que ver con Baal. Entonces, ¿por qué ha habido un cambio tan dramático en los planes? El viernes, recibí un mensaje urgente de un contacto que ha estado investigando esto, y me dijo que había hablado directamente con alguien del Instituto de Digital Arqueología y que había sido informado de que ningún arco fue subiendo en Nueva York durante el mes de abril. La presioné para su confirmación, ya que cada fuente de corriente principal que he podido encontrar, dijo que el arco del templo de Baal ciertamente seguía el próximo mes. Así que su información sería definitivamente cambiar todo, pero necesitaba ser capaz de confirmar esto. Pues bien, la confirmación llegó en la forma de un artículo del Telegraph, que es una de las fuentes de noticias más importantes del Reino Unido. El viernes, se informó que el plan original para poner el arco del templo de Baal, en Nueva York y Londres al mismo tiempo había sido desechado. Como se puede ver, este informe confirma lo que estaban planeando hacer originalmente, y esto representa un enorme cambio de dirección. Hace solo unas semanas, todo parecía estar todo listo para este arco del templo de Baal a subir en Times Square en abril. Por ejemplo, la siguiente es lo que el New York Times informó el 19 de marzo. El próximo mes, el templo de Baal vendrá a Times Square. Reproducciones del arco de 50 pies que formaban la entrada del templo son para ser instalado en Nueva York y en Londres, un tributo a la estructura de 2000 años de antigüedad que el Estado Islámico destruyó el año pasado en la ciudad siria de Palmyra. Alboroto del grupo a través de Palmyra, ciudad que alcanzó su punto máximo en el segundo y tercer siglo 600, enfureció al mundo, estimulando los eruditos y conservacionistas en acción. Por supuesto, el New York Times fue el único en la presentación de informes acerca de esto. El New York Post informó también de que se trataba de un hecho. Un arco se eleva de un antiguo templo en Palmyra, Siria, que ha sido destruida en su mayoría por los terroristas ISIS. Será recreada por una enorme impresora 3D y puesto en exhibición en la ciudad de Nueva York esta primavera, dijeron las autoridades el lunes. El modelo de tamaño natural de la estructura original de 2000 años de edad, conocido como el arco del templo de Bel, se mantendrá a aproximadamente 48 pies de alto y 23 pies de ancho. Y mientras escribo este artículo, Snopes se sigue informando de que
el arco del templo de Baal se va a subir en Nueva York y Londres. Si bien es cierto, réplicas del templo de Palmira de Baal Arco se están construyendo para la exhibición temporal en Nueva York y Londres, el proyecto implica únicamente la reproducción de arco de la estructura y no la creación de un edificio funcional. Por otra parte, el interés en la reproducción de la antigüedad es demolido arqueológica en la naturaleza, no religiosa. La gran pregunta es la siguiente. ¿Por qué ha habido un cambio tan repentino de planes? En primer lugar, ¿por qué no se va a arco en Nueva York el próximo mes en absoluto? En segundo lugar, ¿por qué el arco en Londres ha cambiado a un arco totalmente diferente? ¿Podría ser posible que los medios de comunicación alternativa ha jugado un papel? Puesto que el original artículo del New York Times el mes pasado, una tormenta de fuego masiva ha estallado en los medios de comunicación alternativos y esta historia ha ido mega viral en todo el internet. ¿Podría ser posible que hayan dado marcha atrás debido a la cantidad de atención negativa esta historia ha estado recibiendo? Por supuesto, no debemos subestimar las oraciones del pueblo de Dios. Una vez que esta historia se hizo viral, los cristianos de todo Estados Unidos comenzó a orar en contra de este arco. Por experiencia personal, sé que las oraciones de los hombres y mujeres justos son extremadamente potentes, y puede que nunca sepamos la cantidad de un impacto que tuvieron en esta situación. Así que vamos a celebrar esta victoria, pero también nosotros entendemos que lo que este país se enfrenta no va a cambiar de manera fundamental a menos que haya un verdadero arrepentimiento. Porque a pesar de un monumento a Baal no va en la ciudad de Nueva York el próximo mes, seguimos a abrazar las formas de Baal como nación. Desde Roe v. Wade se decidió en 1973, más de 58 millones de bebés han sido asesinados en los Estados Unidos, y por supuesto esto era una característica clave de la adoración de Baal en el antiguo Oriente Medio. Un lugar donde nos encontramos con esto en la Biblia se encuentra en Jeremías 10, 4, 6. 4 Porque me dejaron, y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a otros dioses, que ni ellos ni sus padres han conocido, ni los reyes de Judá, y han llenado este lugar de sangre de inocentes. 5 Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. 6 Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, que este lugar no más será llamado Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la masacre. Otra característica clave de la adoración de Baal que vemos reflejado en la sociedad moderna, que discutí en un artículo anterior, es la exhibición pública de actos sexuales. En la antigüedad, no habría enloquecidos orgías bisexuales alrededor de los altares de Baal, y grandes multitudes se reunían en torno a mirar. Y, por supuesto, hoy en día somos una nación que es absolutamente adicto a ver a otras personas tienen relaciones sexuales. De hecho, se ha estimado que el 68% de todos los cristianos los hombres mirar pornografía en una base regular. A menos que cambiemos nuestras maneras, es inevitable que el juicio de Dios va a golpear muy duro Latina. Este es uno de los temas que cubro en mi nuevo libro titulado El veredicto del éxtasis. Dios guarde a que nos llama al arrepentimiento, pero seguimos agitando los puños en él como una nación. En algún momento, el tiempo se acabará. Por el momento, vamos a celebrar esta victoria sobre el templo de Baal. Pero no nos relajamos un poco, porque hay una enorme cantidad de trabajo que hay que hacer para tratar de despertar a este país hasta ahora que todavía podemos. Sobre el autor. Michael Schneider es el fundador y editor del Fin del Sueño americano. Polémico nuevo libro de Michael sobre la profecía bíblica titulada El veredicto del éxtasis está disponible en edición de bolsillo y para el Kindle en Amazon.com. La primera mención conocida de Baphomet fue en una carta escrita en 1098 por Anselmo de Rivemont que describe el asedio de Antioquía durante la primera cruzada. Anselmo afirmó que los turcos invocaron en voz alta a Baphomet. La mayoría de los eruditos creen que el nombre es una alteración de Mahomet o Mahoma, el fundador del Islam. En 1307 Felipe IV de Francia hizo arrestar a todos los templarios del país, acusándolos de actos heréticos como la adoración idólatra de una cabeza masculina con barba llamada Baphomet. En el siglo XIX también se decía, falsamente, que los masones adoraban a Baphomet. En su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, 1854-1856. La doctrina y el ritual de la alta magia, el influyente ocultista francés Elie Paslevi creó el Baphomet que se ha convertido en un icono ocultista reconocido. El frontispicio del libro era un dibujo de Baphomet imaginado como una cabra sabática, una figura humana alada hermafrodita con cabeza y pies de cabra adornada con numerosos símbolos esotéricos.
Levi describe el significado de cada elemento del dibujo, que se define por su profunda y omnipresente dualidad. El ocultista británico Aleister Crowley también adoptó a Baphomet, en particular en su misa gnóstica. Más recientemente, el templo satánico encargó una estatua de Baphomet, que fue inaugurada en 2015 y luego trasladada a varios lugares como protesta contra la exhibición de monumentos de los 10 mandamientos en espacios públicos. Satanismo, la adoración o veneración de Satanás, una figura de la creencia cristiana que también es comúnmente conocida como el diablo o Lucifer. Durante la mayor parte de la historia cristiana, las acusaciones de que grupos han estado adorando deliberadamente al diablo han sido falsas, con poca o ninguna base en la realidad. Sin embargo, al menos desde el siglo XX, han surgido varias religiones nuevas cuyos seguidores se identifican abiertamente como satanistas o luciferinos. Sus razones para hacerlo, junto con la naturaleza de sus creencias y prácticas, varían considerablemente. Los textos bíblicos no proporcionan una historia de fondo sobre Satanás, pero hacia el siglo III o IV una biografía general del personaje había ganado una amplia aceptación en las comunidades cristianas. En ese momento, Satanás estaba siendo presentado como un ángel que se había rebelado contra Dios. También era considerado como el jefe de los demonios, entidades que los cristianos a menudo sostenían que estaban detrás de los dioses y diosas adorados por las religiones no abrahámicas. Al menos hacia el siglo IV, los cristianos solían calificar de paganas a estas tradiciones no abrahámicas, aunque rara vez pensaban que los seguidores de estas religiones veneraban deliberadamente a Satanás. En gran parte de Europa, las religiones no abrahámicas ya no eran un rival serio del cristianismo en la Alta Edad Media, momento en el que se volvió común que los cristianos acusaran a otros grupos de adorar activamente al diablo. Estas acusaciones se hicieron contra los judíos, así como contra los seguidores de las tradiciones cristianas que las iglesias católica romana y ortodoxa consideraban heréticas, como los paulicianos, los bogomilos, los cátaros y los valdenses. Por lo general, se alegaba que estos grupos adoraban a Satanás en rituales nocturnos durante los cuales participaban en orgías sexuales incestuosas y sacrificaban niños. Muchas de estas afirmaciones repetían las que los romanos suspicaces habían hecho contra los propios cristianos en los primeros siglos de la era común. Durante el período moderno temprano, las acusaciones de adoración al diablo se entrelazaron estrechamente con las acusaciones de brujería. Mientras que las brujas medievales habían sido consideradas principalmente como practicantes de maleficium, o daño inducido sobrenaturalmente, en la imaginación moderna temprana a menudo se creía que las brujas asistían a un aquelarre donde proclamaban su lealtad al diablo y participaban en infanticidio caníbal. En toda la cristiandad, decenas de miles de personas fueron acusadas de ser brujas en este período y a menudo fueron torturadas para extraer una confesión. Entre 40.000 y 60.000 fueron ejecutadas, la mayoría de ellas mujeres. Aunque estos juicios por brujería disminuyeron en el siglo XVIII, los temores sobre el culto al diablo persistieron en nuevas formas. Las acusaciones de satanismo, por ejemplo, se integraron en las teorías conspirativas en torno a la masonería a partir del siglo XIX. Las ideas sobre grupos satanistas activos también se promovieron a través de la ficción, cuyo ejemplo más influyente fue La Bas, 1891. Dauntere, una novela del escritor francés Joris Karl Huysmans. Obras como La Bas ayudaron a cimentar la conexión entre el satanismo y la misa negra, un ritual que invierte deliberadamente la misa católica romana y que a menudo involucra a una mujer desnuda que sirve de altar. Los nuevos medios promovieron aún más las narrativas sobre los grupos satanistas durante el siglo XX, por ejemplo a través de las adaptaciones cinematográficas de la década de 1960 de novelas como The Devil Rides Out de Dennis Wheatley y Rosemary's Baby de Ira Levin. La figura de Baphomet fue usada por la Iglesia para disolver y acabar con los templarios. La Orden del Temple, una orden militar y religiosa surgida en el siglo XII, ha sido objeto de numerosas especulaciones y controversias a lo largo de la historia. Reconocidos por su valentía en las cruzadas y su poderío económico, los templarios se convirtieron en una fuerza influyente en toda Europa. Sin embargo, su ascenso meteórico también despertó sospechas y envidias. Una de las acusaciones más impactantes que enfrentaron fue la de adorar ídolos y en particular, el misterioso símbolo llamado Baphomet. Esta figura, a menudo representada como una criatura con cabeza de cabra o carnero, se convirtió en el centro de las acusaciones de herejía y culto pagano dirigidas hacia los templarios. La imagen del Baphomet se asociaba con rituales secretos y prácticas ocultas, alimentando aún más las teorías conspirativas que rodeaban a esta orden.
La leyenda creció hasta tal punto que algunos afirmaban que los templarios habían perdido su fe cristiana y se habían entregado por completo a la veneración de este enigmático ser. Santiago Soler se adentra en las evidencias históricas y en los mitos que rodean estas acusaciones, buscando desentrañar la verdad detrás de los templarios y su supuesta veneración de este enigmático ser. Explora algunas fuentes primarias disponibles, así como las interpretaciones modernas de estos eventos históricos, con el objetivo de arrojar algo de luz sobre uno de los enigmas más fascinantes de Edad Media. La conexión con los templarios es una de las intrigas más duraderas de la historia medieval. A pesar de su juramento de proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa, fueron acusados de adorar a Baphomet, una acusación que culminó en su caída y disolución. Pero, las pruebas de la adoración de Baphomet por parte de los templarios son escasas. La figura de Baphomet fue usada por la Iglesia para dar el golpe maestro a los templarios, ya que se pintó a los miembros de la orden como adoradores de un ídolo pagano. La Iglesia justificó así su acción contra la orden. Baphomet se convirtió en una herramienta en la batalla por el control y la uniformidad religiosa. Si Satanás no existe, ¿cómo podemos pensar en la existencia del mal? Si Dios está muerto, como Nietzsche argumentó y muchos han bromeado, entonces también lo está Satanás, y también lo está nuestro concepto del bien y del mal. Gustos y disgustos personales, sí, todavía tenemos gustos y preferencias individuales. A algunas personas les gustan las habas, a otras no. Algunos piensan que el asesinato es de buen gusto, y otros no. Pero no existe una base moral superior, no hay un bien y un mal reales. Andrew Del Banco escribió un libro titulado La muerte de Satán. En él, explica que el mal solía tener un rostro, un nombre, una explicación. Pero ahora, la humanidad refinada moderna no cree en una fuerza maligna que actúe en el mundo. Sin embargo, este no ha sido el caso durante la mayor parte de la historia o incluso para la mayoría de las personas en todo el mundo, incluso ahora. Alemania pasó de ser la cultura más sofisticada a ser una cultura asesina. Pasó de ser un pueblo de arte, arquitectura e invención a asesinar en masa a unos 6 millones de judíos. Si el mal y Satanás no existen, entonces no podemos decir que el asesinato en masa de millones de personas sea malo. Podemos decir que a nosotros personalmente no nos gustan los asesinatos en masa, pero no podemos llamarlos malos. Eso es problemático. Vivimos en el siglo más brutal de la historia de la humanidad. La obra del diablo está en todas partes, pero nadie sabe dónde encontrarlo. Tenemos una crisis en nuestra cultura. Experimentamos el mal, pero muchos no creen en el mal real. Sentimos algo que nuestra cultura ya no nos da el vocabulario para expresar. Si Satanás y el mal no existen, entonces es malo porque no hay una categoría real para lo malo. Entonces no hay explicación para las cosas que parecen malas. Entonces simplemente serían una parte normal del mundo. Las experiencias aparentemente malvadas serían simplemente normales. Así es el mundo. Además, si el mal no es real, no se lo puede vencer, derrotar o eliminar. No seas malvado solía ser el lema corporativo de Google. Ya no lo es. Cambiaron su lema porque ya no existe una categoría real de maldad. Si la maldad no es una categoría real, la gente no puede ser malvada. La verdad es que, sin embargo, parece que el mal y Satanás existen. Estoy leyendo The Other Side in Us, Internal Family Systems, por Ous Mind, and Spirit Possession, los otros dentro de nosotros. Sistemas familiares internos, mente porosa y posesión espiritual. Básicamente, trata sobre lo que varias culturas tienen que decir sobre la posesión espiritual. El autor dice que la posesión espiritual se encuentra en todas las religiones principales del mundo. Uno de los investigadores citados realizó un estudio en 488 sociedades de todo el mundo y descubrió que es probablemente universal y ocurre en todas las sociedades. 4. El libro decía, la posesión espiritual a menudo otorga a los poseídos habilidades físicas que no se pueden explicar. Tengo amigos creíbles que han contado historias de personas que estaban locas, no tomaban drogas, pero poseían una fuerza física que no se puede explicar desde una perspectiva meramente material. ¿Podría ser posesión espiritual lo que presenciaron? Es muy probable que Satanás y sus compañeros conspiradores nos engañen si no somos conscientes de sus planes, y mucho menos de su existencia. Como dice la película Sospechosos Habituales, el mayor truco que el diablo ha utilizado jamás fue convencer al mundo de que no existía. En Harry Potter, Voldemort, Lucius Malfoy y sus asociados están empeñados en odiar y destruir la estabilidad y las estructuras del mundo mágico. Dumbledore, Hagrid, Harry y sus amigos están comprometidos a salvarlos.
En el mundo real, también hay una batalla en curso. Estamos en problemas si no somos conscientes. El mundo está en guerra. Hay un enemigo que siempre busca hacer daño. Vivimos en un mundo de magia, buena y mala. Como dijo C.S. Lewis, no hay terreno neutral en el universo. Cada centímetro cuadrado, cada fracción de segundo es reclamado por Dios y contrarreclamado por Satanás. Pero la Biblia dice que el jefe del universo es bueno. Y eso es algo bueno. El siniestro Satanás será derrotado finalmente y decisivamente, y nunca más volverá a causar sus desgracias. Si Satanás y el mal existen, es malo porque Satanás y el mal son malos. Es malo porque hay actores en nuestro mundo que quieren infligir daño y destruir intencionalmente. La Biblia da sentido al extraño y salvaje mundo en el que vivimos. La Biblia es una historia grande y asombrosa. Supera a Marvel y a El Señor de los Anillos. Nos habla de Dios creando el universo. Nos habla de seres espirituales que se rebelan contra Dios y comienzan una batalla cósmica. La Biblia dice que en nuestro mundo no hay un solo actor, la humanidad, sino tres: Dios, los seres espirituales y los humanos. Los cristianos creen en el mal real y en la resistencia al mal. Existe un peligro en no creer en el mal real. Si no hay mal, no se puede resistir al mal. Si no hay mal, las personas pueden etiquetar esto o aquello como malo o bueno, pero eso es solo una opinión. Para los cristianos, la comprensión del mal y de Satanás no es simplista. En lo que respecta a los seres humanos, no existe una división clara entre el bien y el mal. Quiero hacer el bien, pero a menudo hago el mal. Rom. 7, 15, 20. Todos tropezamos de muchas maneras. Santiago 3, 2. Sin embargo, hay algo más allá de la disfunción humana. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. La Biblia dice que estamos en un mundo donde acecha un mal siniestro. Pero también nos habla de la misión de rescate de Dios en Cristo Jesús. Jesús luchó contra el enemigo maligno, derrotó y expulsó a los malvados secuaces del gran dragón. Jesús expulsa a los demonios como la luz expulsa a la oscuridad. Jesús, en contraste con otros exorcistas, es presentado como una autoridad en control de los espíritus inmundos. Normalmente los reprendía y les daba órdenes. Confiaba en el Espíritu de Dios y no usaba amuletos ni talismanes ni papiros mágicos, que eran comunes en su época. Envió a sus discípulos, afirmando claramente que les daba la autoridad y el poder para controlar a los demonios. Llegará un día en que todos los seres se inclinarán y todas las entidades del universo entero reconocerán públicamente que Jesús es el Señor. Phil. 2, 10, 11. Cuando los seres humanos confiesen con cada respiración que necesitamos aire, quedará abundante y eternamente claro que Jesús es el jefe de todas las criaturas. Podemos resistir cualquier cosa que el mundo nos arroje, no con nuestro poder, sino mediante el poder de Jesús. Rom. 8, F. 6, 10. No muy lejos del monumento El triunfo del espíritu humano es una escultura de granito negro del año 2000, está un mensaje en la Catedral de San Juan el Divino. La destrucción de la ciudad de Nueva York, incluyendo las Torres Gemelas, esculpido a la derecha en el edificio, extraños símbolos ocultos en el suelo, extraños rituales que se realizan en el santuario, inicio del templo del entendimiento, que sin duda pretende instaurar una nueva religión mundial. Este catedral es definitivamente diferente, ya que algunas personas podrían decir. Pero la diferencia radica en el hecho de que la catedral es en realidad un templo del neopagan borderline satánica. El medio ambiente es más importante que humano vida creencias. Yo, personalmente, no podría importarme menos acerca de las creencias de cada individuo, sino para engañar a incautos asistentes a la iglesia en una casa oculta de culto no es más que el mal. Los intelectuales paganos revestidos sus ideas originales en una prenda de vestir de la fraseología cristiana, pero otorgó las llaves del simbolismo solamente a aquellos debidamente iniciados y obligados a guardar secreto. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.